A mediados del siglo XIV, Europa fue testigo de un renacer cultural que cambiaría para siempre la manera de pensar, sentir y crear. En medio de transformaciones sociales, avances científicos y una creciente fe en el potencial humano, surge una nueva literatura que rompió con los moldes medievales y miró con admiración hacia el mundo clásico. Esta es la era del Renacimiento, un periodo en el que las letras florecieron reflejando ideales de belleza, razón y humanidad. Esta se desarrolló entre los siglos XIV y XVI como un reflejo del renacimiento cultural que comenzó en Italia y se extendió por Europa. Se caracterizó por un retorno a los ideales de la antigüedad clásica, la valorización de la razón y el interés en el ser humano, lo que se tradujo en una literatura centrada en el humanismo. Este enfoque humanista impulsó el estudio y la imitación de los autores grecolatinos y exaltó la capacidad humana para razonar y crear. Como parte del contexto histórico, su difusión fue posible gracias a la invención de la imprenta hacia 1450, la aparición de las lenguas vernáculas y el debilitamiento de la Iglesia católica, fruto del advenimiento de la burguesía. La literatura renacentista presenció también el nacimiento de nuevos géneros literarios como el ensayo y la novela. Además, surgieron nuevos modelos de métrica poética. La literatura renacentista se caracterizó por centrarse en el ser humano y su potencial. Era influenciada por géneros y valores griegos y romanos, y se encontraba en la búsqueda de armonía y perfección. Además, tenía un lenguaje claro y elegante para demostrar precisión y estética. La naturaleza era el símbolo de perfección y orden. Finalmente, se caracterizó por el individualismo y la subjetividad. Había un enfoque en el yo y la introspección. Algunos de los géneros que se desarrollaron en esta época fueron la poesía lírico-amorosa, la novela pastoral, la novela picaresca, la exploración de la naturaleza humana, el ensayo y la épica. Los temas que abordaban era el amor platónico, la fugacidad de la vida, el honor, la virtud y la búsqueda de conocimiento. La revolución cultural del Renacimiento trajo consigo grandes nombres que redefinieron la literatura y dejaron un impacto que sigue resonando en nuestros días. Poetas, novelistas y dramaturgos de diversas regiones se unieron bajo una visión compartida de explorar el ser humano, la naturaleza y el conocimiento. Empezaremos por William Shakespeare. Nacido en Stratford-upon-Avon en 1564, es considerado el dramaturgo más grande de la literatura inglesa y uno de los más influyentes a nivel mundial. Se trasladó a Londres en su juventud, donde se destacó como actor y escritor. Fue miembro de la compañía teatral Lord Chamberlain's Men y escribió más de 300 obras, incluyendo tragedias como Hamlet, Macbeth y Otelo, comedias como Sueño de una noche de verano y Mucho ruido y pocas nueces, y obras históricas como Ricardo III. Shakespeare contó con varios mecenas a lo largo de su carrera, siendo los más destacados Henry Wriothesley, el tercer conde de Southampton, y George Carey, el segundo barón de Huntston. Shakespeare también compuso 154 sonetos que exploraron temas de amor, belleza y tiempo. Su dominio del lenguaje y su profunda comprensión de la naturaleza humana lo convierte en una figura central en la literatura mundial. Se retiró a su ciudad natal en sus últimos años y murió en 1616. Su obra, Hamlet, se cree que fue escrito entre 1599 y 1601 durante la época de mayor éxito de William Shakespeare como dramaturgo. Hamlet es una exploración de los dilemas humanos, la moralidad, el poder, la locura y la venganza, y sigue siendo relevante por su complejidad emocional y filosófica. Se centra en la complejidad humana, la duda existencial, la reflexión sobre el libre albedrío y la crítica al poder y la corrupción. Todo ello dentro de un marco que invita a la reflexión filosófica y racional, valores claves de la época. Un dato curioso sobre William Shakespeare es que no se conserva ningún manuscrito original de sus obras. La mayoría de estas llegaron a nosotros a través de copias realizadas por sus amigos y actores. Sobre Hamlet es que es la obra más larga de dicho dramaturgo, con alrededor de 4.000 líneas. Su duración completa puede superar las 4 horas cuando se presenta sin cortes. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547, fue un escritor, poeta, soldado y dramaturgo clave en la literatura española y universal. Es famoso por El Quijote y las novelas ejemplares. En 1575 fue capturado por piratas berberiscos y pasó 5 años cautivo en Argel antes de ser rescatado. De vuelta en España, Cervantes pasó dificultades económicas y realizó trabajos modestos. Publicó la primera parte de Don Quijote en 1605 y su éxito llevó a la segunda en 1615. Murió en 1616, un día antes que Shakespeare, aunque simbólicamente fue el mismo día.
Don Quijote de la Mancha cuenta las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo que tras leer muchas novelas de caballería se convierte en Don Quijote y busca justicia con Sancho Panza. En la primera parte confunde la realidad con sus fantasías, como al luchar contra molinos que cree gigantes. En la segunda, aunque muestra algo de sensatez, sigue siendo objeto de burlas. A los 20 años, Cervantes luchó en la batalla de Lepanto, donde quedó herido en la mano y fue llamado el Manco de Lepanto. Un dato curioso de la obra es que antes de la segunda parte oficial de Don Quijote, en 1615, una versión apócrifa de 1614 lo indignó y Cervantes aludió a este falso Quijote en su obra. Nicolás Maquiavelo fue un escritor, filósofo y diplomático florentino nacido en una familia de baja nobleza. En 1512, tras la restauración de los Medici en Florencia, fue destituido, encarcelado y luego liberado. Escribió obras como La Mandrágora, Historia de Florencia, El arte de la guerra y sobre la monarquía. Durante su retiro escribió El Príncipe en 1513, una obra sobre el poder basada en un enfoque realista y pragmático. Maquiavelo murió en 1527 y su visión política sigue siendo estudiada y debatida hoy en día. Otra de sus obras importantes después del Príncipe es Discurso sobre la primera década de Tito Livio en 1517, donde analiza la historia de Roma a través de los escritos de Tito Livio. Un dato interesante sobre este escritor es que aunque es famoso por sus ideas sobre el poder, también fue un apasionado amante del teatro y escribió varias obras dramáticas que muestran su interés por la cultura y el comportamiento humano. El Príncipe es un manual sobre cómo los líderes deben adquirir y mantener el poder, considerado tanto un análisis cínico como un realismo político. Rompió con la tradición medieval al separar la política de la moral y la religión, y aunque maquiavélico se asocia con manipulación, Maquiavelo solo describía el poder tal como es, no como debería ser. Un dato interesante sobre esta obra es que no se publicó hasta 1532, 5 años después de su muerte. En cuarto lugar tenemos a Dante Alighieri. Fue uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, considerado la máxima figura de la literatura italiana medieval y un precursor del Renacimiento. Poeta, filósofo y político, es célebre por su obra maestra La Divina Comedia, una de las más grandes contribuciones a la literatura mundial. Dante nació en Florencia en 1265. Se exilió en 1302 tras su participación en la política local. Durante su exilio escribió obras como Vita Nuova, De Vulgari Eloquentia y Monarquia, pero su legado más importante es La Divina Comedia, 1308-1320, una alegoría épica sobre el viaje de un hombre por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por Virgilio y Beatriz. Falleció en 1321 en Ravenna, dejando una profunda huella en la literatura, la filosofía, la política y la religión. La Divina Comedia refleja los conflictos políticos de su tiempo y combina la visión medieval de justicia divina con ideas renacentistas sobre la razón y la dignidad humana. Los personajes claves son Dante, Virgilio, Beatriz, Lucifer y Caronte. Un dato curioso sobre Dante es que la Divina Comedia fue escrita en italiano vernáculo, en lugar de latín, que era la norma para las obras literarias de su época. Esto fue una decisión radical, ya que el latín era considerado el idioma de la literatura oficial. El escribir en italiano ayudó a establecer el idioma vernáculo como una lengua literaria respetada, lo que fue fundamental para desarrollar la literatura en italiano y para consolidar una identidad cultural nacional. De hecho, muchos consideran a Dante el padre de la lengua italiana moderna. Un dato curioso sobre la Divina Comedia es que el número 3 tiene una gran simbología. Dante estructura el poema en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso, y cada una de estas se divide en 33 cantos, con un canto adicional al principio de infierno, lo que hace un total de 100 cantos, un número perfecto en la tradición medieval. Este énfasis en el número 3 tiene una conexión con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un concepto central en la religión cristiana. Además, las 3 secciones representan la progresión del alma humana desde el pecado y el sufrimiento, pasando por la purificación hasta alcanzar la salvación. En quinto lugar tenemos a Erasmo de Rotterdam. Fue un filósofo, teólogo y humanista renacentista considerado uno de los más grandes pensadores de la época. Nació en Rotterdam y fue educado en monasterios y universidades en Europa. Fue un gran defensor de la educación clásica y del retorno a los textos antiguos, influyendo en la formación de la educación moderna.
Su trabajo ayudó a la expansión del humanismo en Europa y su legado perdura como uno de los padres del pensamiento renacentista. Su obra más famosa, El elogio de la locura, es una crítica satírica a la corrupción social y religiosa escrita con ironía y humor. También editó el Novum Instrumentum, una versión crítica del Nuevo Testamento que influyó en la reforma bíblica. El humanismo renacentista, que valoraba la razón y el conocimiento, sigue siendo clave en la literatura y filosofía actuales. La locura, protagonista de su obra, defiende su rol en la vida humana. Un dato curioso sobre Erasmo es que fue conocido como el príncipe de los humanistas. Erasmo era un defensor del pacifismo, lo que le valió críticas tanto de protestantes como de católicos durante la Reforma. Y un dato curioso sobre el elogio de la locura es que escribió la obra en casa de Thomas More, como homenaje a su amigo. El título original, Stultitilaus, juega con el apellido More, que significa locura en griego.